Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer una vez más a los organizadores por esta invitación a este simposio tan exitoso y que me ha obligado a rever buena parte de mi presentación porque prácticamente se ha cubierto una buena parte de lo que es la problemática y el estado del arte. Espero no ser demasiado reiterativo porque algunas cosas tuve que dejar. Bueno, el fin último de mi charla tiene que ver con esta pregunta, esta preocupación que nos la venimos repitiendo en distintos foros donde nos encontramos algunos investigadores sobre el tema en el Cono Sur. ¿Cómo mejorar la incidencia del enfoque de los servicios ecosistémicos sobre las políticas públicas de América Latina y el Caribe? Esto deriva de haber visualizado en algún momento una gran producción, pero difícilmente traducible en cambios sobre la realidad. Ya vamos a ver algunos datos sobre eso. Los argumentos se van a dividir en tres partes. Por un lado, el contexto de los investigadores y de la realidad latinoamericana, las limitaciones metodológicas ligadas a la evaluación y el mapeo de los servicios ecosistémicos, y algunas perspectivas para intentar superar estas limitaciones. Bueno, como les dije antes, vamos a empezar con lo que nos toca, con nuestra propia culpa en este asunto. Quiero aclararles que esto en gran medida es una autocrítica, no se ajusta a nada de lo que estuve viendo durante este simposio. Realmente me ha sorprendido muy gratamente el enfoque verdaderamente integral que hace que buena parte de estos argumentos que yo ya tenía preparados no sea válido para esta realidad, pero sí para la que yo conozco de dónde vengo. Y seguidamente, como parte del contexto, también voy a discutir o compartir algunas reflexiones sobre la importancia que tiene definir qué tipo de servicios ecosistémicos, para quiénes. Las palabras claves que están escondidas atrás son monofuncionalidad versus multifuncionalidad, quiénes son los ganadores y los perdedores en este juego. Así que vamos a empezar con los investigadores. En una publicación del año pasado de Martínez y Valvanera, se observa claramente una tendencia de crecimiento exponencial en el número de publicaciones en revistas indexadas sobre trabajos que tienen como palabras clave evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos no culturales. Este ritmo de publicaciones es probable, esto ya es una conjetura nuestra, que esté por lo menos acompañando un crecimiento en la diversidad de enfoques y propuestas metodológicas. Y también mucho más especulativamente, pero esto es la percepción compartida con distintos colegas, el crecimiento es mucho menos, una tasa mucho menor que la de la publicación y la diversidad de enfoques a nivel de la incidencia de esta aproximación sobre las políticas públicas de la región, o sea, la capacidad para modificar la realidad. Bueno, con respecto, a ver, me parece que me salté algo, desapareció un slide, ¿puede ser? Bueno, con respecto a los investigadores, la parte que nos toca a nosotros de este problema. Lo primero que quería tocar era problemas de motivación e impacto. ¿Qué es lo que realmente nos motiva? Y aquí surge el contraste entre dos visiones que están atrás del surgimiento de este paradigma, que es la del biocentrismo versus el antropocentrismo. Todos hemos leído en distintos lugares que la visión, el enfoque de servicios ecosistémicos es antropocéntrico. ¿Es realmente antropocéntrico? Hemos tenido la suerte de escuchar muy buenas presentaciones que nos mostraban la visión desde los socioecosistemas, donde es muy difícil separar allí cuál es el centro, dado que el paradigma se basa en una interacción fuerte y una visión holística que hace difícil encontrar ese centro. Yo creo que más bien, podemos zanjar esta aparente dicotomía, esta aparente contradicción, con algunas visiones que están apareciendo no muy lejos de casa.
no muy lejos de casa. Por un lado el Vivir Bien y el Sumak Kawasai, que están incorporados a las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Esta es una visión política y filosófica que nos ayuda a salir de ese contraste y nos aliviana un poco el problema. Por otro lado, tenemos que reconocer, los que venimos de hacer ciencia experimental o ciencia normal, como dice Richard Feynman, hacer ciencia es como hacer el amor. Algo bueno puede salir de ahí, pero esa no es la verdadera razón del por qué lo hacemos. A algunos les tocará de cerca, a otros no tanto. Yo creo que cada uno sabrá, pero creo que sin embargo se puede y se debe hacer ciencia con conciencia de su valor social. No estamos en Europa, no estamos en el hemisferio norte, así que nos toca hacernos realmente cargo del valor de nuestros productos. Por supuesto, eso no quiere decir hacer cualquier cosa, no quiere decir dejar de publicar en revistas de excelencia, pero tal vez parte de esa falta de incidencia tiene que ver con que nos gusta más hacer las cosas por vocación que tomar en cuenta su real impacto. Siguiendo con el contexto, ¿para qué evaluar y mapear servicios ecosistémicos? Acá voy a hacer un recorrido muy rápido. Esto todos lo hemos visto a lo largo de las presentaciones de ayer y de hoy. Monitoreo y manejo bajo iniciativas de escala global, para reconocer conflictos, para la formulación e implementación de políticas de Estado, para orientar la toma de decisiones, y esto es algo que aprovecho para declararles que toda la charla va a tener un fuerte sesgo hacia la aplicación de la evaluación y mapeo para el ordenamiento territorial, ya que es el problema que tenemos más acuciante en Argentina frente a la expansión de la agricultura y que ha motivado la mayoría de nuestros estudios en este tema. También para el manejo integrado de cuencas, evaluación de impacto ambiental estratégico, para el diseño de programas de incentivos, para comunicar y divulgar, una fase inicial pero importante. Pero, ¿cuántas veces nos preguntamos realmente para el bienestar de quién o de quiénes? En una revisión que hicimos recientemente con un grupo de colegas de la Universidad Austral de Chile, analizamos unos 50 papers publicados en el EasyWeb durante el periodo 2006-2012 y los clasificamos según una distinta cantidad de atributos. Por un lado, un atributo básico fue si el del paper se declaraba la relación entre el trabajo y la toma de decisiones, de cualquier tipo. Lo que encontramos es que un porcentaje muy alto, alrededor del 80%, declaraba o justificaba esa publicación porque soportaba o apoyaba la toma de decisiones en cualquiera de esas aplicaciones que les mostré antes. Sin embargo, más del 75% de esos mismos trabajos no estaban respondiendo a demandas concretas, eran demandas autogeneradas, si se quiere, por la propia comunidad de científicos. Obviamente para el avance del conocimiento, pero nos deja un poco incómodos frente a una ciencia que se está desarrollando en búsqueda de solucionar problemas reales. Con respecto a cuáles son el tipo de problemas que explícitamente los trabajos enuncian como objetivo, vemos que el 50% exactamente, declaran que ese trabajo ha sido desarrollado en procura de resolver problemas de planeamiento del territorio u ordenamiento territorial, pero todavía nos queda más de un 25% de trabajos que se inscriben bajo el enfoque de evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos, pero que están claramente orientados a la conservación biológica, prácticamente ligados al viejo paradigma, con la idea de que los servicios ecosistémicos
pueden servir como paraguas para justificar un poco más lo que como último objetivo es la conservación biológica. Y el resto se reparte en otros objetivos. Lo que está pasando, en parte, es que nosotros a esta altura podemos estar bastante contentos de estar convergiendo conceptualmente en torno a qué significa cada uno de estos componentes del flujo de servicios ecosistémicos, gracias a Heinz Jan y Potschin, a de Groot, etcétera, etcétera. Pero el tema es que los decisores quedan bastante afuera de este léxico, de este ABC, de este alfabeto, cuando en realidad para poder llegar a ellos, para poder incidir, deberíamos hacer intentos para compartir aún más esta nomenclatura. En segundo lugar, ¿para qué y para quiénes? ¿Cuál es el juego entre los afectadores y los beneficiarios de los servicios ecosistémicos, que en Latinoamérica es tan contrastante y que es generador de paisajes tan contrastantes? Si nosotros juntamos un poco de inseguridad alimentaria, un poco de inversión especulativa y una alta relación entre capital natural y capital social, tenemos la mezcla perfecta para seguir alimentando esta caldera de inequidad, concentración, acaparamiento y land grabbing que Sandra un poco nos comentó ayer. Este es uno de los resultados de esa caldera, donde los actores en gran medida están siendo afectados por impulsores externos, intereses externos a la región, con estos resultados que mencioné antes: concentración, acaparamiento, inequidad y exclusión. El contraste es este otro: paisajes heterogéneos, diversos, con múltiples actores interactuando horizontalmente en términos muy ideales. Les pido perdón, esto es una tremenda caricatura, pero me sirve para poder seguir apoyando la discusión. Cuando hablamos de land grabbing, nos estamos refiriendo en sentido estricto a compras o alquileres de grandes superficies de tierras en manos de gobiernos extranjeros. Directamente la definición de la FAO hace referencia a esa definición estricta. Y con esa definición, un mapa actual de las relaciones de acaparamiento entre los distintos países del mundo nos muestra este panorama. Fíjense que la compra o alquiler de tierras para este mapa se toma en cuenta cuando empieza a superar las 100.000 hectáreas en cada negociación. Sin embargo, si miramos con un poco más de laxitud, si revisamos la bibliografía con un poco más de laxitud acerca de qué otro tipo de interacciones ocurren entre las partes, que no necesariamente se restringen a operaciones entre gobiernos directamente o que pueden involucrar superficies menores, y uno se dedica a hacer flechas entre los países que están involucrados, en contraste con el mapa anterior, Latinoamérica empieza a aparecer cruzada de puntos y flechas. O sea, aquí hay muchas otras cosas que no caen exactamente en la definición de land grabbing, pero que tienen un efecto parecido en términos de concentración y acaparamiento. En esta clasificación de Michael Taylor, que es mucho más amplia, aquí empiezan a aparecer esas cosas distintas, pero que tienen el mismo efecto. La clásica donde tenemos exclusión de poseedores de tierras ancestrales, como por ejemplo los acaparamientos ilegales en Sudán, o en Etiopía, Nigeria, Madagascar, Tanzania, Mozambique, etc. Pero fíjense lo que pasa en algunos países de Sudamérica. Despojos ilegales por intimidación, Colombia, Paraguay. Acaparamiento de tierras privadas, típico, Argentina, la gran concentración de tierras que tenemos en este momento, también Perú, Colombia, Ucrania. Y bueno, no es difícil encontrarse con este tipo de noticias cuando uno busca. Colombia tiene un triste récord, pero en Argentina, en Paraguay,
también nos podemos encontrar con titulares que nos dan cuenta de cosas que a veces no están registradas en las estadísticas, pero que ocurren. Por ejemplo, en Argentina, entre el 88 y 2002, 4 años, en pleno boom de la soja, pero esto es algo que arrancó por lo menos en el 96 y continúa. En ese periodo, fíjense en cómo disminuyó porcentualmente la superficie de propiedades menores de 25 hectáreas, entre 25 y 100 hectáreas y entre 100 y 500 hectáreas, a favor del crecimiento en la abundancia de propiedades que van desde los 500 a 2.500 y entre las 2.500 a 5.000 y más. Entonces, la Organización Espacial de los Territorios, eso que caricaturizamos recién, que depende del arreglo o configuración espacial de usos de la Tierra, más las relaciones recíprocas que se verifican entre esa configuración y la sociedad, depende en parte de los impulsores externos, la fuerza de los mercados nacional e internacional, políticas socioeconómicas, pero también de algunos factores internos, entre los cuales me interesa destacar, por lo que sigue, los mecanismos de acoplamiento o retroalimentación entre la sociedad, los ecosistemas y los paisajes. Si hacemos una sobresimplificación del flujo que va desde los atributos de los ecosistemas y el paisaje hasta la percepción del bienestar, para destacar simplemente la presencia de beneficiarios entre los servicios y beneficios y el bienestar, podemos abrir un poquito más este esquema y ver qué es lo que está pasando cuando partimos de paisajes heterogéneos o multifuncionales, si consideramos que esos paisajes son capaces de sostener distintas funciones que van a terminar en múltiples servicios. Esos servicios, en principio, los podemos dividir entre los típicos de regulación y los que no tienen valor en el mercado, los intangibles, y los que soportan o sostienen la producción agrícola. Por lo tanto, tenemos un rango de beneficiarios muy amplio que se benefician tanto por los servicios intangibles como los tangibles, en un caso donde tenemos coexistencia entre agricultura y ecosistemas naturales o seminaturales. Y que va a redundar, por un lado y por el otro, en un nivel de bienestar actual, seguridad alimentaria y un nivel aceptable de vulnerabilidad socioambiental si asumimos que esta heterogeneidad está soportando un nivel adecuado de resiliencia socioambiental. ¿Qué pasa cuando lo que empieza a competir por este tipo de configuración son los paisajes simplificados, monofuncionales, los que vimos en la primera serie de fotos? Aquí el grueso del flujo se dirige a sostener la producción agrícola y lo que podemos ver es que las consecuencias de estos flujos conducen distintos niveles de fuerzas de retroalimentación hacia el sostenimiento de esas estructuras de paisaje. Esas tendencias o esas fuerzas de retroalimentación, ese nivel de acoplamiento, por supuesto se debilita, se pierde muchísimo más en una fase avanzada de este proceso, donde directamente ya no tenemos a los beneficiarios en el paisaje. Aquí perdemos los mecanismos de retroalimentación que favorecían el mantenimiento de paisajes multifuncionales e inevitablemente se desencadena un proceso de retroalimentación que conlleva una simplificación cada vez más pronunciada del paisaje. ¿Cuáles son esas fuerzas de retroalimentación que van desde el bienestar actual? Que bueno, vaya a saber cómo lo medimos, qué espacio le damos al índice de desarrollo humano respecto al Producto Bruto Interno. Por un lado, como dijimos antes, era el mercado, y si intervienen relaciones internacionales ya estaríamos casi en procesos de land grabbing o alguna de sus variantes. ¿Qué tendríamos que hacer para, de alguna manera, anteponer una fuerza en la otra dirección? Bueno, hoy casi todo nos lleva a una palabra mágica, gobernanza, en este caso gobernanza territorial.
Por supuesto, el desarrollo de instituciones y el fortalecimiento de normas y de relaciones tradicionales capaces de sostener en forma vital y activa esta relación. Pasamos ahora a limitaciones metodológicas. Se pueden resumir o titular, por un lado, las inconsistencias entre los para qué o los para quiénes, los qué y los cómo. No te puedo creer. Bueno. Para no pecar de sobresimplificación, hay que reconocer que en la toma de decisiones obviamente entran en consideraciones políticas, sociales y económicas, pero como estamos en un simposio de investigadores, tenemos que hacernos cargo de esta partecita, que son las características de los enfoques de evaluación y mapeo de servicios ecosistémicos disponibles. Revisando esa misma base de datos que les dije antes, uno se encuentra fácilmente con un rango de propuestas metodológicas muy distintas, desde las que usan pocos servicios seleccionados arbitrariamente, a las que se basan en conjuntos de servicios seleccionados por su relevancia social, desde aquellas que se basan en la transferencia de valores de servicios ecosistémicos constantes a unidades espaciales uniformes, a las que van al modelado de flujos de servicios en ambientes heterogéneos, desde las que van a la consideración de funciones de producción de afectación lineales, a las que consideran umbrales e irreversibilidades en la provisión de servicios ecosistémicos, desde las que se basan solamente en las propiedades locales del ecosistema, aquellas que son capaces de tomar en cuenta las relaciones de flujo lateral, o sea, el contexto espacial, y a partir de ahí la posibilidad de que existan relaciones sinérgicas entre distintos tipos de servicios como base de paisajes multifuncionales. Desde aquellas que se basan en la disponibilidad de servicios como producto final, a aquellas que como producto final ponen énfasis en la demanda y captura de beneficios y la vulnerabilidad de servicios bajo distintos escenarios. Desde las que se basan en funciones ecosistémicas como variables sustitutas de servicios o proxies, a las que hacen una verdadera integración de los distintos pasos de la cascada de los servicios ecosistémicos, pasando de funciones a servicios y de servicios a indicadores de beneficios. Bueno, sin embargo, todo esto, toda esta serie de contrastes se usa para proporcionar mapas a los usuarios, que van a tomar y basar sus decisiones en esos mapas, a sabiendas de nuestra parte que cualquiera de estos dos extremos puede generar mapas muy, muy diferentes. Esta es una limitación muy fuerte, la incertidumbre que genera el tener productos muy diferentes bajo un mismo título, mapas de servicios ecosistémicos. ¿Qué está pasando? Muchas veces ponemos el énfasis en el cómo y después a partir de ahí definimos el qué y a partir de ahí definimos el para qué. Cuando escribimos el paper decimos que partimos del para qué, pasamos al qué y exploramos cuál era el mejor cómo para ese para qué. Pasa que muchos venimos de recorrer un camino disciplinario. Yo soy un reciclado, yo no empecé a trabajar con este tema. Estamos aprendiendo a hacer camino en esto. Sabemos muy bien que lo que necesita es el camino inter y transdisciplinario, pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Esto lo voy a pasar de largo. Esto me lo van a agradecer si les digo que lo paso de largo, pero de nuevo, el mismo paper original, que se basó en esos 50 trabajos, definió toda esta serie de atributos o indicadores que permiten establecer los qué, los para qué y el cómo de cada artículo, y luego buscamos correlaciones entre ellos y nos encontramos que entre los distintos indicadores del para qué y del cómo había relaciones muy puntuales, muy escasas. Quiere decir que hay una gran dispersión, hay una falta de estrategias y un mismo para qué es resuelto con distintos cómo y viceversa. O sea, tenemos una gran anarquía en ese sentido, que no es, por un lado puede ser valorado muy positivamente y por otro tiene consecuencias negativas que ya las vamos a ver.
Por ejemplo, las asociaciones entre finalidad y atributos metodológicos, estas son algunas de las pocas relaciones que encontramos. Nos dan cuenta que la frecuencia de los niveles de participación de los grupos de interés en las evaluaciones y mapeos variaba mucho según el trabajo fuera demandado o impulsado por algún actor concreto, público o privado. Por ejemplo, cuando no había una demanda concreta, las frecuencias observadas de participación nula eran mucho mayores que las esperadas. En cambio, las frecuencias observadas de participación media eran menores a las esperadas. Cuando había una demanda concreta, los niveles de participación media eran más altos a los esperados y cuando la participación era nula, la frecuencia era menor a la esperada. ¿Qué quiere decir esto? Los trabajos, gracias. Los trabajos que están respondiendo a demandas concretas tienen una tendencia a incorporar a los grupos de interés, a los stakeholders, con una frecuencia mucho mayor a la esperada. Ahí hay un interés concreto. Bueno, estos son detalles, me estoy quedando sin tiempo, así que lo voy a pasar. ¿Cuáles son los pros? Ayer Berta nos convencía de que la dispersión, ella no lo llamaba dispersión, diversidad metodológica, ¿no? Podemos llamarlo dispersión con un tono más negativo. Tenía algunos pros muy interesantes. Por ejemplo, yo imaginaba que podíamos pensar que eso facilitaba el ajuste a contextos socioambientales, políticos y económicos variables, o el ajuste a niveles de conocimiento o información disponibles variables. En definitiva, esto nos llevaba a que en cualquier situación siempre podemos hacer algún mapa y las consiguientes recomendaciones, con algunos riesgos. ¿Cuál es el peligro? Hawke tiene un trabajo en prensa en Ecosystem Services. En el título ya empieza muy interesante. Hawke dice, los mapas tienen un aire de autoridad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Las contras. Productos y recomendaciones inconsistentes nos pueden llevar a restricciones para comparaciones en tiempo y espacio, que a su vez nos llevan a déficits en confiabilidad y legitimidad. Y finalmente, incertidumbre, baja adopción y baja incidencia. Es nada más que una hipótesis. Perspectivas. Por un lado, tenía pensado hablar un poquito de técnicas de mapeo, por otro lado, protocolos de evaluación y mapeo de servicios en forma colaborativa, es una propuesta que estamos desarrollando, y una red de colaboración reciente en la que participo que se llama Vesplan. No sé de esto qué podría hablar en... ¿Cuánto me queda? ¿2 minutos? Bueno. Haciendo la cascada al revés, a mí me gusta verlo más como una escalera, porque realmente hay un esfuerzo en esta dirección. No cae por su propio peso, no es una cuestión que deriva sola, sino que hay que ir escalando. Efectivamente, esto implica ser capaces de integrar funciones en servicios, integrar servicios en beneficios, integrar múltiples servicios ecosistémicos para poder encontrar antagonismos y sinergias, y finalmente tomar en cuenta los impulsores de cambio, los escenarios, la provisión sustentable o resiliencia y la adaptabilidad social para llegar a vulnerabilidad socioambiental. ¿Qué es lo que creemos, en nuestro caso, que es el mapa que los decisores están necesitando? Tenemos serias dudas de que los mapas de servicios los orienten para poder tomar decisiones de largo plazo, que es lo que corresponde a un proceso de ordenamiento territorial. Cuando se trata de decisiones de largo plazo, sí o sí tenemos que tomar en cuenta los escenarios y sí o sí tenemos que caer en vulnerabilidad socioambiental que tiene que incorporar toda esta serie de elementos de la cascada o de nuestra escalera. ¿Qué atributos se requieren para llegar acá? Trabajar con servicios ecosistémicos del paisaje, tomar en cuenta los flujos laterales. Es lo único que nos puede llevar o permitir a reconocer la existencia de sinergias y de paisajes multifuncionales. La evaluación tiene que ser multiescala.
No me va a dar el tiempo, pero tenemos algún trabajo reciente que muestra que las conclusiones en términos de capacidad multifuncional son absolutamente contrastantes con la escala de análisis. Evaluación y análisis temporal, o sea, el uso de escenarios, la participación de los grupos de interés obligado y la participación de grupos de decisores. Bueno, esto se los cuento el simposio que viene, pero quiero llegar a otro lado. El protocolo tampoco se los voy a contar. Bueno, esto sí. Esto sí, porque es un mensaje que quiero darles. Recientemente el CITED nos ha aprobado la constitución de una red de colaboración en torno a este objetivo, que es promover la inclusión del enfoque de servicios ecosistémicos en América Latina y el Caribe como base para el planeamiento territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. Participan de esta red todos estos países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Guatemala, México y Paraguay. ¿Cuáles son sus objetivos particulares? Identificar oportunidades y restricciones que favorecen o limitan la consideración efectiva de los servicios ecosistémicos en los procesos de planeamiento territorial a escalas municipal y local. Consolidar marcos conceptuales y metodológicos de evaluación de servicios a través del intercambio de experiencias entre los grupos participantes. Y unos cuantos más, lo van a poder leer. Pero una de sus principales actividades se va a desarrollar este año, en octubre, en Medellín. Aquí aparece Besplan, como uno de los organizadores, en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, el Grupo Forecos de Chile, la Red Latinoamericana de Estudios en Servicios Ecosistémicos, la Red ProAgua, y quería que todos conocieran a Lina Berruet, que es investigadora de la Universidad de Antioquia, está haciendo de Colombia, de la Nacional de Colombia, y es una de las miembros de la organización local del Congreso, así que quienes están interesados en concurrir, por favor, consulten con Lina, ella les va a asesorar. Hay una fecha clave de envío de resúmenes, vence en mayo, el 31, en junio. Ah, bueno, perfecto. Y sí, no quería saltearme eso, sino corría serios riesgos, no me dejaban volver a mi país. Bueno, gracias.